sin fruto, de todos estos años de servicio que te vengo haciendo a ti de lunes a lunes. Y el Espíritu trajo automáticamente, rápidamente, la respuesta, usando a vida, usando a persona que fueron desahuciadas por la ciencia, condenado a un sillón de ruedas, condenado a la muerte por cáncer, condenado a la destrucción del matrimonio, de la familia, al borde del divorcio, de la separación. Y mientras yo hacía esta oración al Señor, el Señor me comenzaba a traer esas personas. Y ellos decían, cuando tú oraste, un fuego se nos metió y nunca más ese fuego se salió. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y es de ahí que cuando ahí eso me llevó a orar por el ministerio que el Señor tenía para nosotros y me llevó a pedirle perdón a Dios. Y me llevó a animarme a orar y a pedir por la obra del ministerio que Él tenía para conmigo y para con mi familia. Y es de ahí que cuando el Señor nos comenzó a respaldar a través de casa de familia, abríamos una casa de familia, venían 30, 40 personas. Y el Señor nos comenzó a usar para salvar, para sanar enfermos, para libertar cautivos. Y ahí el Señor nos dio el nombre del ministerio, para que toda la gloria y la honra sea para Él y no para los hombres. Ministerio apostólico y profético, Espíritu Santo y fuego. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y es entonces que ahí estaban los discípulos del profeta Juan el Bautista predicando que Jesús salva, sanaba y libertaba. Pero no tenían noción, no tenían conocimiento, no tenían la vivencia del bautismo en fuego, del derramamiento del poder del Espíritu Santo que Jesús había profetizado, que los profetas y Jesús mismo habían profetizado que iba a ser derramado. Jesús rogó al Padre para que el Consolador, el Espíritu Santo, esté con nosotros para siempre, recordándonos todo lo que Jesús nos dijo y demostremos cuánto le amamos, guardando su palabra de verdad en obediencia. Esto trae paz sin miedo ni temor y nos hace que nos regocijemos en su presencia. Y es de ahí que cuando le di mi corazón al Señor y después de 1 año y medio de estar buscando de Él, como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, porque yo anhelaba crecer para salvación. Es de ahí que de repente vino sobre mí el fuego, el bautismo en el fuego del Espíritu Santo. Y es de ahí que comencé a darle libertad al Espíritu, en mi espíritu. Y ahí comenzó a venir sobre mí el poder, el valor para vencer aquellas cosas que me costaban. Mi vida sin el Espíritu era una vida de mentira,
de engaño, de traición, de infidelidad, de doble de ánimo, de fracaso, de miedo, de pánico, de temor, de terror, de duda, de incredulidad, de malos pensamientos, de toda clase de mentira y de siembra del diablo. Era llevado, arrastrado de una parte a otra. No sabía para dónde ir, para dónde correr, para dónde escapar. Aún con pensamiento de no querer vivir más y quitarme la vida. Sin poderme aún perdonar a mí mismo. Pero cuando tuve el bautismo en fuego, oh santo, ese fuego, ese bautismo en fuego, esa comunión, esa intimidad, ese acercamiento con la presencia del Espíritu de Dios, mi espíritu, te puedo asegurar que comenzaron a salir los miedos, los temores de mi vida. Comencé a decir la verdad. Comencé a recibir el poder para pedirle perdón a medio mundo. A aquellas personas que le mentí, que le engañé, que le traicioné, que le herí. Comencé a recibir ese poder, ese valor para vencer aquellas cosas que me costaban, como los vicios. Recuerdo que con 21 años estaba en depresión, lleno de amargura, lleno de venganza, lleno de ofensa, de resentimiento, de falta de perdón. Y recuerdo que me ofrecen para drogarme con toda la clase de droga que yo me drogaba. ¿Y sabe qué? Yo digo, yo amo, quiero, anhelo y deseo estar drogándome con todo lo que me están ofreciendo. Y dije, Dios, si tú no me sacas este vicio de droga, yo ya me estoy drogando con todos ellos. ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Habló audible a mi espíritu y me dijo, estás errado, estás equivocado, porque yo no te voy a sacar nada que tú no me entregues. Porque Jesús es un rey, Él es un señor y Él es un caballero. Y Él no va a reinar y no va a gobernar a nadie que no acepte en su reinado y su gobierno. Te estoy hablando de 29 años atrás. Y dije, renuncio a la depresión, al vicio de droga. Y una mano se me metió en la mollera de mi cabeza y de debajo de mis entrañas lo arrancó. Y nunca más fui seducido, fui atraído y fui tentado por la droga. Porque entendí que yo tenía que entregarle. ¿Y qué vino a mí? Vino el fuego, vino el poder, vino el valor para vencer, para ser sano interiormente y ser libre en el espíritu de mi mente. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con tu vida. Tal vez tú dices, yo nunca me drogué, gracias a Dios. Pero tal vez lleva en tu interior un rechazo, una depresión, una raíz de amargura. Que estás enfermo, enferma espiritualmente. Estás deprimido, deprimida.
estás cautivo, cautiva. Y de esos lugares de cautividad, oh Macaya, Ribirica, Namanay, el Espíritu de Dios te quiere sacar, porque el Señor Jesús es el Espíritu Santo y fuego, y donde está su Espíritu hay libertad. Quiere libertarte de esos vicios del juego al azar. Quiere libertarte de esa idolatría a la codicia, al hombre, a la mujer ajena, al adulterio, a la fornicación, a la pornografía. Quiere libertarte de esa idolatría a la brujería, a la masonería, a la hechicería, al ocultismo. Quiere libertarte de esas cadenas, de esas maldiciones generacionales y ancestrales, de iniquidades, de pecado, de rebeliones, de terceros, de esas palabras de automaldición que tú mismo te automaldeciste en tu propia vida, en tu propia persona. Hechos capítulo 2. Y vamos a ir al versículo 17. Hechos capítulo 2. Y en el versículo 17. Vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y es de ahí que comencé a tener sueños proféticos. Mira cuando tú tienes comunión, mira cuando tú tienes intimidad. Mira cuando tú entiendes que no estás solo, que no estás sola. Mira cuando se te revela el Espíritu Santo en la persona de Jesucristo. Mira cuando la persona de Cristo se te es revelada, tú comienzas a hacer lo que Jesús dejó escrito en su palabra y en su verdad. Tú no dudas. El evangelista compartió la otra vez, tú no vacilas. Tú eres obediente a la palabra, a la verdad. Porque sabe y cree, tiene la certeza, tiene la convicción de que toda la palabra, toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Todos los santos hombres de Dios fueron santificados con la sangre del pacto de Cristo. Y hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces tú comienzas a creer en la profecía más segura, que es la palabra que está escrita. Tú comienzas a tener discernimiento de lo falso y lo verdadero. Porque tú no estás solo, tú no estás sola, tú tienes el Espíritu de Dios que comienza a hacerte un hombre y una mujer visionaria, como lo visionario que fue José. Y ahí el Señor me comenzó a dar visión. Ahí con su misma palabra me decía, yo quiero que tú profetices esta palabra que profetizaron los profetas. Y tú la vas a ver cumplida, no solamente en lo que tú hoy lo ves en estos profetas, sino que tú la vas a ver cumplida en tu propia vida. Y eso es lo que en este tiempo estoy viendo, el cumplimiento de las visiones, de los sueños, de las revelaciones, de las profecías, de lo que profeticé cuando tenía 21, 22, 23, 24, 25, 26 años. Hoy estoy viviendo 100% toda esa profecía de bendición en mi vida.
Y lo mismo lo quiere hacer contigo, porque yo no soy más que tú ni menos que tú, yo soy igual que ti. Decirle al hermano que está a tu lado, tienes que creerle a Dios. Que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Decirle, tienes que creer que no estás solo, que no estás sola, decirle. Decirle, tienes que tener la fe, fruto del Espíritu Santo, para caminar en obediencia a su palabra, a su verdad. Para que las promesas de bendiciones se cumplan en tu vida, como se están cumpliendo en mi vida. ¿Y cuál es el secreto? De creerle a Dios, de caminar en su verdad, ser obediente a su palabra y a su verdad. No hay ningún secreto, decirle. Decirle al hermano que está a tu lado, ¿cómo está caminando tú? ¿En la verdad o en la mentira? Decirle, Dios te quiere bendecir, hermano, hermana, decirle. Decirle, determínate a caminar en la verdad y en obediencia. Dios quiere hacer en todos nosotros las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros por medio de su Espíritu Santo en nuestro espíritu. Jesús no solo quiere que seamos bautizados en agua, también con el Espíritu Santo y fuego. Es el poder para vencer las tentaciones. ¿Para qué? El poder que Cristo nos quiere dar por medio de su Espíritu Santo. Para vencer las tentaciones. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cuando uno es atraído y es seducido, cuando de su propia concupiscencia es tentado. ¿Y qué quiere decir concupiscencia? Malos deseos del corazón. Y cuando uno cede esa tentación de nuestra carne, de los malos deseos de nuestro corazón, dice que da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte espiritual, la enfermedad espiritual, la sequía. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Dios pecó? Dios envió un profeta y le dijo, por 3 años y 6 meses no va a llover. Y tú dices, ¿por qué todos son bendecidos y yo no soy bendecido, no soy bendecida? ¿No será que tú caíste en la tentación de las concupiscencias, de los malos deseos de tu corazón? Por eso te vino la muerte espiritual, la enfermedad espiritual, la sequía espiritual. Por eso no se cumple ni una promesa que Dios dejó escrita en la palabra de Dios en tu vida. Y tú ves la gloria de Dios trayendo los milagros creativos y sobrenaturales en otros, y tú estás ahí todavía sin recibir una gota del agua del Espíritu Santo que venga a regar la tierra de tu vida, para que por lo menos puedas dar un fruto. Las tentaciones, espíritu, alma y cuerpo. ¿En dónde están las tentaciones? Dijimos, en el corazón, en el alma, en la mente. Viene el enemigo a atacar tu mente. Es por eso que la Escritura dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente.
La mente es el campo de batalla donde el Señor nos dio las armas de luz para que apaguemos los dardos de fuego del maligno, para que la espada del enemigo espiritual no nos pueda tocar, sino que se vuelva y atraviese el corazón de los enemigos espirituales y sus arcos sean quebrados. Pero claro, por no tener comunión, por no tener intimidad, por no anhelar, desear ser bautizado con fuego, con poder, con presencia, para que la presencia del Espíritu Santo traiga la gloria de Dios, con los milagros creativos y sobrenaturales, con el cumplimiento de las promesas de bendiciones. Nosotros andamos guiados por las concupiscencias y malos deseos del corazón, por lo que el enemigo pone en tu mente, eso pensar, eso hablar y eso hacer. Por nuestra carne caída y pecaminosa que no quiere ni tampoco puede hacer la voluntad de Dios, ahí le está dando maña, ñaña, rienda suelta, que se satisfaga la carne lo que ella quiere. Y queremos recibir la bendición de Dios. Queremos que el Espíritu de Dios nos hable. Queremos que nos profeticen. Queremos que se cumpla la promesa de salvación en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Queremos recibir la sanidad interior y física. Queremos recibir la prosperidad financiera y económica. Cuando le estamos robando los diezmos y las ofrendas a Dios. Teniendo malos pensamientos que nos están metiendo la mano en el bolsillo. Cuando Dios no necesita tu dinero ni el mío. Cuando Él es el dueño del oro y de la plata. Cuando su presencia, la presencia del Espíritu Santo, vale más que todo el oro y la plata del mundo. No se puede comprar con dinero. Cuando yo tuve mi encuentro con el Espíritu Santo de Jesucristo y Él me bautizó con fuego, comencé a desprenderme de todo lo que yo tenía. Comencé a soltar y a entregarle, te entrego esto no lo quiero más en mi vida. Te entrego el orgullo, el odio, el rencor, la soberbia, la altivez, la arrogancia, la insensatez, las rebeliones, las maldiciones, las cadenas de pecados que me ataban. Te entrego todos mis bienes. Y comencé a sembrar aún todos mis bienes, porque era más valioso, más glorioso, más poderoso la presencia maca, chocoyo, roco, tomboroy del Espíritu Santo conmigo. Y es de ahí que siempre me guió, siempre me consoló, siempre me sanó, siempre me libertó, siempre me alumbró el camino. Nunca me dejó, nunca me desamparó. Aún estando en el lecho de muerte, le dije, bueno, no voy a renegar. Si total, yo estoy contigo y tú estás conmigo. Si tengo que partir de esta tierra, ya me he arrepentido y ya te he conocido. Me voy contigo. Llévame contigo o sáname. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Con toda certeza, con toda convicción. Y el Espíritu vino, entró. Y en ese lecho de muerte me sanó
y me prolongó la vida. Por eso estoy agradecido por estos 50 años. Santo. Tenemos un testimonio de la nueva vida. ¿En qué? En Cristo Jesús. Decirle, hermano, hermana, ¿qué testimonio tienes tú en tu vida? Tú tienes un testimonio de que tú eres una nueva vida en Cristo Jesús. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te salva, te sana, te libera, te cambia, te transforma, te hace una nueva criatura en Cristo. Lo que tú hacías antes, tú ya no lo haces más. Lo que tú pensabas antes, ya no piensas más. Tú comienzas a pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. En eso pensá lo que recibiste y viste en mí, y el Dios de paz estará con todos vosotros. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Y en el versículo del 1 al 4, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado. ¿En dónde? En la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. No es que Cristo haya sido pecador, sino que la Escritura decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y él, siendo un hombre justo, un hombre santo, siendo Dios, no escatimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Porque todo lo que en aquellos tiempos eran crucificados eran malditos. Y él se hizo maldito por nosotros para en esa cruz llevar toda la maldición, y para ya que nunca más tú y yo estemos solos, sola, para derramar de su Espíritu en nuestro espíritu, para que el mismo poder que él tenía para caminar, hablar la verdad en Cristo y no mentir más, y hacer la obra y la voluntad del Padre, nosotros también de la misma manera comencemos a andar en obediencia, caminando en la palabra de verdad, en la obra y obediencia al Espíritu Santo. Todos los carnales viven solo para pensar en la carne, pero los que son del Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu Santo. Todos los que se ocupan de la carne están muertos espiritualmente, y todos los que se ocupan de agradar al Espíritu Santo reciben, imparten vida y paz, porque lo que tenemos es lo que nosotros vamos a dar. Todos los que viven satisfaciendo sus deseos carnales no pueden agradar a Dios. Decirle al hermano que tiene a tu lado, ¿tú le agradas o le desagradas a Dios? ¿Tú cómo vives, en la carne o vives en el Espíritu? Decirle, ¿cómo anda tú?
Decirle, ¿cómo andamos por casa? Decirle, ¿andás satisfaciendo, decirle, tu carnaza? ¿O andás satisfaciendo al Espíritu Santo? Decirle. Y los frutos van a hablar. ¿En qué andamos? Si andamos en luz o en tiniebla. Si andamos en la carnaza o andamos en el Espíritu. Porque los que andan en el Espíritu tienen vida y paz. Tienen el gozo del Señor, que es la fortaleza de su vida. Pero los que andan en la carne siempre están así. Mirando, calculando, sacando cuenta. ¿Qué hace el hermano, la hermana? Andan con cuento, con chisme. Andan mirando, codiciando el hombre, la mujer ajena, el hombre, la mujer extraña. Andan en promiscuidades, en idolatría natural o espiritual. No saben en qué tropieza, de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero los que andan en el Espíritu, ¿cómo andan? Los que andan en la carne andan muertos espiritualmente. Andan enfermos espiritualmente, andan secos. Pero los que andan en el Espíritu, ¿cómo andan? Con vida y con paz. ¿Cómo andan? Con gozo, con alegría, sirviéndole a Dios. Diciéndole, heme aquí, envíame a mí. Si el hermano, ¿cómo anda vos? ¿En la carne o en el Espíritu? Ya estamos terminando. Romanos 8 y terminamos con esto. Versículo del 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Decirle, vos no vivís según la carne, decirle. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Decirle al hermano que está a tu lado, ¿qué espíritu mora en vos? ¿El Espíritu de Dios o qué espíritu mora? Decirle. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad, ¿cómo está? Muerto a causa del pecado. ¿Qué hizo Jesús? Murió y cargó el pecado de todo el mundo en su muerte. Y vino el Espíritu Santo y le resucitó. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida en el Espíritu, tenemos que morir al yo, a nuestra sabiduría, a nuestra carne caída y pecaminosa. El bautismo en agua, ¿qué representa? ¿Qué simboliza? Morir con Cristo y resucitar con Cristo. El bautismo en fuego es para que seamos sal, es para que seamos luz. Es para que seamos portadores de su gloria, portadores de salvación, de sanidad, de libertad, de bendición a este mundo que está gimiendo con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Así como yo, dice Jesús, estoy intercediendo, oh Macaya, Ribirica, Namanay, por todos ustedes que me recibieron y he derramado de mi espíritu en su espíritu para que tengan poder para vencer las pruebas, las luchas, las tentaciones. Ahora yo le dejo a ustedes, le entrego a ustedes, le demando a ustedes la gran comisión de interceder por aquellos que están en este mundo gimiendo con dolores de parto, esperando tu oración, tu clamor, tu ruego, tu súplica, tu intercesión, que los arque, oh Macay, que profetice sobre el valle de los huesos secos y que todo aquello que están perdidos, que están muertos en su delito y su pecado, la luz de Cristo le resplandezca y no muera, sino que viva para contar las obras de Jehová nuestro Dios. Y no, yo pensé que yo era salvo y ya estaba. Si el amor, pasión,
Sí, como recibiste salvación, tienes que anhelar, tienes que desear que otros sean salvos. Así como recibiste sanidad, libertad, una vida nueva, tú tienes que anhelar, tú tienes que desear que otros reciban sanidad, libertad y vida nueva. Decirle, no te incomodes, decirle al hermano que está a tu lado, te veo muy cómodo, hermano, decirle. Te veo muy cómoda, decirle. Decirle, no te olvides de donde el Señor te sacó. Ay, a mí Dios nunca me sacó de nada. Bueno, mejor. Más Dios te va a usar. En el versículo 11, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús. Mora en vosotros, decirle, en ti el mí mora. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, decirle, no a tu carnaza, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viví conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, ¿qué pasa? Viviréis eternamente, presentemente, vida en abundancia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, papito mío. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, si andamos en la carne, vamos a andar cautivos como siempre. Pero si andamos en el Espíritu, dice que vamos a tener vida y paz. El Espíritu vivificante, el Espíritu que resucitó de los muertos a Jesús, va a resucitarte de toda la muerte espiritual, de toda enfermedad, de toda miseria espiritual y económica, de toda enfermedad espiritual y física. Te va a vivificar de toda muerte espiritual y de toda condenación eterna. Vamos a ser vivificados. ¿Cuándo? Cuando andemos en el Espíritu. Decirle, despiértate tú que duermes, decirle. Levántate de entre los muertos, decirle. Permítele que te alumbre la luz de Jesucristo. El Espíritu nos guarda a gemir por nuestras debilidades y por los que no conocen a Jesús, para que le lleguen a conocer, así como Jesús intercede por nosotros al Padre, para que el Espíritu nos guíe siempre al arrepentimiento, confesión, y nos dé el poder para vencer todo lo que Dios no le agrada y a nosotros no nos conviene. Solo podemos ser humildes y reconocer cuánto le necesitamos. Decirle al hermano que está a tu lado, sé humilde, decirle. Reconocer, decirle que anduviste en la carne, que anduviste satisfaciendo tus malos deseos carnales, decirle. Y por eso estaba como estaba, decirle. Sufriendo, padeciendo las consecuencias. Cuando al ocuparse del Espíritu vas a recibir los beneficios de vida y paz, del gozo de la salvación, que es la fortaleza de tu vida. Vas a entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vas a caminar en obediencia a su palabra, a su verdad. Vas a hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios, y ya no más la tuya.
Se van a cumplir en ti las promesas de bendiciones. Vas a ver de una manera sobrenatural ocurrir los milagros creativos y sobrenaturales. Vas a ver cómo día a día se te va a comenzar a ampliar la bendición y las bendiciones que Dios tiene para ti. Pero ¿cuándo? Cuando dejes de andar satisfaciendo tu ego, tu yo, tu carne, tu sabiduría, tu justicia. Y te determines a ser guiado por el Espíritu Santo. Venía, no sé si ayer, anteayer, no sé con quién venía hablando. Y él me mandaba un mensaje. Pastor, dice, qué bendición, dice. Le cuento los testimonios por lo que usted oró, dice. No se me dio, pero se me dio algo mejor. De trabajo. Y dice, y ahora me dice, no solamente eso, sino por los papeles que usted me oró y no se me dio y se me dio un trabajo mejor, ahora se me cumplió también lo de los papeles. Y yo venía con un hermano y decía, yo quiero, anhelo, deseo que eso lo reciban los hijos de la casa, porque yo soy pastor y pastoreo el rebaño. Digo, ¿cómo lo da afuera? Creen en la palabra que le estoy soltando de obediencia, de caminar en la verdad, de ser obediente, no a lo que yo le digo, sino a lo que Jesús dijo en su palabra, en su verdad. La profecía más segura. ¿Y por qué tienen que venir de afuera la gente inconversa a recibirme como un niño? Y oro por ello y Dios le bendice tremendamente cuando esa bendición te pertenece a ti como hijo, como hija de Dios. Que nadie arrebate tu corona, que nadie tiene que venirlo de afuera a arrebatar la bendición que te pertenece a vos, varón, mujer, familia, matrimonio. Ponte de pie en el nombre de Jesús.